Amigos y amigas, es un placer, es un privilegio poder estar con ustedes en esta cita de todos los viernes, en las noches aquí para toda Colombia, hablando de los hechos increíbles, de los hechos históricos, de las cosas que ocurren en nuestra realidad, pero a veces desbordan nuestra comprensión, desbordan lógicamente nuestra razón y nos parecen pues algo absurdo en principio, pero detrás de eso hay un entramado que cualquiera se va para atrás si lo logramos desentrañar. Así que bienvenidos, los invito a todos los que nos están siguiendo en nuestra cadena RCN Radio. Son más de 130 emisoras que están enlazadas en este momento a nivel nacional y también los que nos están viendo simultáneamente por nuestro canal de YouTube, que es Pandemia Misterio Diego Reyes. Pandemia Misterio Diego Reyes. Búsquenos así en el canal de YouTube, canal oficial, y nos pueden ver, además de oír en nuestras estaciones de radio aquí en Colombia. Por otra parte, también los invito, estamos haciendo una campaña de apoyo a este trabajo, a este canal específicamente, y es una campaña de Baki. Se llama Baki porque en Colombia nosotros le decimos cuando los amigos están reunidos y quieren reunir un dinero, le decimos vamos a hacer una vaca. Esta campaña se llama Baki y en la descripción del video, en Pandemia Misterio Diego Reyes, aparece el link por si usted nos quiere y nos desea apoyar. Es muy sencillo, en ese link usted hace un pequeño aporte, puede ser a través de tarjeta de crédito, también en débito, como usted prefiera, y va a ser de una gran ayuda para todos nosotros. Recuerden la descripción de este video. Hoy un invitado sensacional, un invitado que ya ha estado en el programa, ustedes lo van a recordar, y para mí es un placer, es un privilegio saludarlo. Hay un hecho que ustedes ya saben, lo que ha ocurrido en las últimas horas. Hace tan solo unos días el grupo palestino Hamas lanzó un terrorífico ataque a Israel. Lo bombardeó, vimos esas imágenes escabrosas. Al menos dicen que 5.000, esa cifra es impresionante. Y ahorita vamos a entender por qué 5.000 cohetes. Y también se lanzaron de Palestina, se lanzaron a Israel y se infiltraron a decenas de combatientes palestinos también en Israel. En pocas horas vimos la reacción, cómo Israel con su potente ejército y armamento atacó esa estrecha banda de tierra que conocemos como la Franja de Gaza. Hoy lo que se puede decir es que los muertos, tanto palestinos como judíos, se cuentan por miles. Y estamos presenciando una guerra de que le puede cambiar la cara al Medio Oriente para siempre. Puede haber un reordenamiento geopolítico importante en esa región del mundo. Pero en este concierto internacional, donde a partir de los atentados, recuerdan ustedes, a partir de los ataques del 11 de septiembre de 2001, esto en los Estados Unidos, vimos cómo se configuró el mundo y hoy todo lo que hemos vivido a partir de ese momento, la pandemia, la guerra con Ucrania, que ya lleva más de 2 años, esa tensión permanente entre China, Rusia, todo esto hemos venido entendiendo que hay una élite global que impera y que tiene un plan. Aquí ya lo hemos descubierto. Nosotros lo llamamos globalismo, otros lo llaman Agenda 2030. Lo cierto es que el mundo, ese mundo que conocíamos, está dejando de existir y poco a poco nos vemos abocados o nos estamos adentrando a una nueva era en donde reina el miedo, donde reina la desinformación, en donde está en riesgo, y esto sí quiero que seamos muy conscientes, está en riesgo la democracia y la libertad misma. Eh, aquí hemos hecho muchos programas sobre ese tema y hemos explicado por qué está en riesgo la democracia y la libertad, hoy más que nunca. Quiero saludar a un gran investigador, a un hombre que admiro mucho, que leo en sus artículos, un hombre que conoce muy bien la situación geopolítica mundial. Él está en la Argentina y se llama don Fausto Frank. Fausto, gracias por atendernos y bienvenido.
No, bueno, gracias a vos, Diego. Siempre es un placer poder dialogar y que nuestra, bueno, la audiencia, ¿no?, colombiana de RCN Radio pueda también escuchar estas palabras, ¿no? Siempre seré un agradecido a este tipo de entrevistas que permiten ampliar la voz, ampliar la información a una cantidad de personas que de otra forma no siempre podrían acceder a los análisis que venimos haciendo, ¿no? Si bien en el caso de contrainfo.com sitio tenemos muchísimos lectores de Colombia, si bien es un sitio que nació en Argentina, se fue ampliando por toda Hispanoamérica, por toda Iberoamérica. Tenemos muchísimos lectores de Colombia, de México, de España, no solo de Argentina, y por eso cada vez se han ido cubriendo más temáticas internacionales y de geopolítica que sean realmente de interés para toda nuestra civilización hispanoamericana, ¿no? Acá, haciendo alusión, que estamos pasando, ¿no? Ayer fue 12 de octubre, tratando de recuperar lo que ha sido una civilización en la cual en realidad estamos todos separados artificialmente, ¿no? Alrededor de 20 repúblicas en el continente americano, pero donde todos hablamos el mismo idioma, donde tenemos creencias que nos unen durante siglos, nos han marcado a fuego, nos han brindado nuestras tradiciones más relevantes, y realmente podríamos ser un polo geopolítico de importancia, todo Iberoamérica, si realmente pudiéramos nuevamente confluir. Recordemos que el imperio hispano en su momento fue el más importante del mundo, ¿no? En la época de Carlos V, Felipe II, se lo llamó el imperio donde nunca se ponía el sol, porque llegaba incluso hasta las Filipinas, ¿no? Eso fue lo que el otro imperio contra que era el imperio británico logró destruir, desmembrar trabajosamente a lo largo de los siglos. Y bueno, hoy tenemos también la tarea por delante de volver a reconstituirnos como un polo geopolítico. Claro. Separados, desunidos, en nuestro continente va a ser muy poco lo que vamos a poder lograr. En la gran mesa de discusión geopolítica del mundo, evidentemente, hoy no estamos, ¿no? Pero sí lo estaríamos si fuéramos 500 millones de personas, y no 30, 50, 60, 80, 100, ¿no? 500 Claro. millones de personas, 500 millones de hispanohablantes, realizando una geopolítica en común, un proyecto en común, una defensa en común contra los grandes intereses de los imperios de turno, ¿no? Claro, Así que bueno, qué un poco importante, también Fausto. quería aportar esa reflexión junto con el saludo a todos los oyentes de Colombia, ¿no? Es muy importante lo que estás diciendo, Fausto, porque recuerden que ese gran imperio español, que era tan sólido, tan importante, eh, tan inexpugnable, si quiere, en ese momento, y los anglosajones, ¿qué hicieron? Como no pudieron acabarlo militarmente, empezaron a socavarlo ideológicamente. Esto ahí nos vamos a desviar, nos vamos a desviar del tema, pero hemos hablado de la leyenda negra y todo, Claro, sí, sí. y eso viene por ahí. Bueno, Bueno, hay que ver también ahí el rol de la masonería, el rol de los sistemas de endeudamiento, ¿no? Junto con la influencia británica en nuestro continente empiezan inmediatamente, ya a principios del siglo XIX, los sistemas de la deuda eterna que llegan hasta el presente, todos nuestros países endeudados, con lo cual se ve limitadísima nuestra capacidad de decisión soberana, de decisión de políticas propias. Esto es así. correcto. Bueno, Fausto, en la introducción que hice y viendo el contexto en que estamos viviendo con el tema de Israel y Palestina, hablar de este conflicto, muchos dicen que tenemos que irnos a varios siglos, porque esto tiene connotaciones o un origen bíblico. Vemos esa diferencia que existe cultural, ideológica entre esas dos culturas, pero en la historia reciente, podríamos irnos tal vez a 1917, a principios del siglo XX, cuando en los albores de la Primera Guerra Mundial aparecen los anglosajones, ¿no? Aparece el Reino Unido y hace una promesa en una declaración que llamamos la Declaración de Balfour, habló de la promesa de un territorio para Israel. Después de la Segunda Guerra Mundial sabemos lo que ocurrió y un conflicto que es permanente, permanente, permanente. ¿Cómo lo podemos analizar desde tu punto de vista, Fausto, en este momento lo que ocurre entre Israel y Palestina? Bueno, esta alianza entre el sionismo y Gran Bretaña viene
nos podríamos remontar mucho más atrás, a la época de Oliver Cromwell, ¿no? Allá por el siglo XVII, ya aparecen los primeros intentos de recuperar una tierra para quienes habían tenido un extenso éxodo, un nuevo éxodo, ¿no? De su tierra histórica. Recordemos que allá por el año 70 el Imperio Romano destruye Jerusalén, destruye el templo, lo que había sido el segundo templo de Jerusalén, y a partir de ahí se da la diáspora judía en buena parte del mundo. Terminan siendo nuevamente expulsados de España en 1492, y muchos de estos sectores luego logran localizarse en lo que es el norte de Europa, y terminan en una fuerte alianza con Gran Bretaña. Recordemos que durante la Edad Media todo lo que eran las actividades relacionadas a la banca y al poder financiero estaban prohibidas por la Iglesia Católica, o sea, la usura estaba prohibida. Se permitía en algunos casos porque los reyes medievales utilizaban a personas de origen judío para lo que era la recaudación de impuestos, y luego también para empezar a hacer usos del dinero para pedir préstamos, pero esto era muy mal visto por la cristiandad medieval. Por lo tanto, siempre hubo conflictos entre la cristiandad y los sectores judíos que terminan, a ver, como estaba prohibida la usura para el cristianismo, los cristianos no podían dedicarse a esto, ¿sí? Y por eso incluso la Orden del Temple, como dijimos, en 1314, Jacques de Molay, su gran maestre, termina siendo condenado a la hoguera y termina siendo disuelta la Orden del Temple, la Un, Orden de los Caballeros un viernes Templarios, 13, fue un un viernes viernes 13. 13, Sí, 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 sí. Eh, por justamente la influencia financiera que habían tenido durante las cruzadas a lo largo de toda Europa, y esto había endeudado a Francia, etcétera, etcétera. Ahora, dijimos entonces que muchos de estos sectores terminan siendo expulsados de países como el caso de España, y terminan recayendo en Ámsterdam, en Holanda, y luego, a través de las fuerzas de Cromwell, en Gran Bretaña, donde se derroca la monarquía que en ese momento estaba más ligada a Roma, todavía al catolicismo. A partir de ese momento se prohíbe que los reyes ingleses puedan ser católicos, y se da una alianza muy estrecha con el sionismo, ¿no? Por un lado, con el poder financiero de estos bancos, que eran de origen judío. Estamos hablando siempre de las élites, ¿no? Yo con esto no quiero decir que el pueblo judío esté en estrecha relación con este tipo de planes. Probablemente la gente de origen judío del común, ¿no? Que podemos tener como compañeros de trabajo, o en nuestros barrios, en nuestras ciudades, seguramente no tengan la menor idea de todo esto que estamos hablando, de lo que son los proyectos globales de estas élites financieras que han venido influyendo en el mundo en los últimos siglos, ¿no? Esto creo que es importante dejarlo en claro, ¿no? correcto. Entonces, cuando analizamos este desarrollo financiero, tenemos, ya esto lo hemos analizado en el programa anterior, el surgimiento de la casa Rothschild. A su vez se posiciona en su poder desde lo que fue la influencia financiera de la banca Oppenheimer, relacionada con el imperio austríaco en su momento. La banca Rothschild inmediatamente se va a asociar con la corona británica, y por eso, esto es lo que va a explicar que en 1917, cuando todavía estamos en el medio y ya casi terminando, ¿no? Pero durante la Primera Guerra Mundial, la declaración Balfour, ¿no? Bueno, es una declaración que la emite lo que sería la Cancillería Británica, el Ministerio de Relaciones Exteriores británico, dirigido nada menos que a una de las cabezas de la casa financiera Rothschild, donde efectivamente le promete una tierra para el pueblo judío, ¿no? Y ahí está los inicios en el siglo XX de este plan. Acá lo que se negoció en la Declaración Balfour fue el ingreso de Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial, que fue lo que terminó dirimiendo ese pleito, ¿no? En la Primera Guerra Mundial quedan destrozados los que habían sido los grandes imperios, el imperio austríaco, que era la base del catolicismo mundial, y queda destrozado el imperio otomano, que era la base de buena parte del poder musulmán. Por eso, a partir de Inglaterra, va a desmembrar lo que son los países islámicos, va a crear nuevos países que van a ser, en muchos casos, manejados casi a control remoto en esas primeras instancias. Y por eso va a poder darle luego a Palestina a las dinastías financieras, entre ellas la Rothschild, ¿no?
Lo que se negocia acá es entonces el ingreso de Estados Unidos. Estados Unidos, en un primer momento, su población no quería hacer absolutamente nada con introducirse en la Primera Guerra Mundial, no tenía ningún motivo para hacerlo, ¿no? Pero la influencia de estos poderes financieros dentro de lo que eran los medios norteamericanos lograron hacer, bueno, conducir a Estados Unidos a poder ingresar y terminar con la Primera Guerra Mundial dándole el triunfo a Gran Bretaña. Aquí fue muy importante toda la tarea propagandística de personajes como Walter Lippmann, ¿no? Y de un personaje muy oscuro, que fue una especie de Henry Kissinger de mediados de la primera parte del siglo XX, que fue Bernard Baruch. Bernard Baruch, bueno, perteneciendo a una familia con la familia Baruch, que es una de las más influyentes y más poderosas, a pesar de que nunca se la nombra, muchos dicen con mucho más poder incluso que la familia Rothschild, porque es una familia judía de poder que viene desde el siglo V después de Cristo, o sea, muchísimo más antigua, ¿no? Así que bueno, fíjense cómo se van entrelazando todos estos temas, todas estas redes de poder. A partir de acá entonces surge esta pobreza, esta promesa del Reino Unido para crear un Estado sionista, un enclave sionista en Medio Oriente, que va a ser el futuro Israel, pero para eso se requería algo más, ¿no? Porque la resistencia, por supuesto, de la población palestina era obvia, ¿no? O sea, a nadie le gustaría, es como si ahora en Colombia los que están escapando de la guerra de Israel dijeran, bueno, vamos a tomar parte de Colombia y vamos a formar un Estado, ¿no? Claro. Y de hecho, vamos a mencionar que Theodor Herzl, que fue un poco el padre del sionismo moderno, en un libro escrito ya por 1897 que se llama El Estado Judío, cuando analiza la geopolítica mundial y analiza los distintos posibles emplazamientos de este futuro Estado judío, estamos hablando de fines del siglo XIX, dice, un lugar posible es la Palestina por cuestiones históricas, nuestro pueblo se ha desarrollado en esa es la tierra prometida bíblica, y también consideró como posible parte del territorio de la Argentina. ¿Sí? De hecho, bueno, siempre se ha comentado esta posibilidad de que frente a una tercera guerra mundial que implicara Israel e Irán, por ejemplo, Israel y el mundo islámico, y ante una posible destrucción del Estado de Israel, uno de los posibles destinos cantados sería la Patagonia Argentina, ¿no? Esto se lo ha comentado desde hace décadas en nuestro país, por supuesto muchos lo refutan, muchos lo tratan de que esto es un mito, sin embargo, cualquiera que visite la Patagonia, en mi caso yo he estado presente, por ejemplo, en la zona del Calafate, en la zona del Perito Moreno, uno de los grandes glaciares de la Patagonia Argentina, uno de los más bellos del mundo, uno puede ver presencia permanente de jóvenes del ejército israelí. Increíble. Supuestamente van de vacaciones, ¿no? Pero bueno, vaya uno a saber. En principio, eso es lo que uno ve si uno acude a estos lugares. Así que dijimos, lo que faltaba entonces era algo que pudiera romper con esta resistencia palestina para conformar el Estado de Israel y con una resistencia también mundial, porque es muy difícil aceptar internacionalmente la creación de un Estado dentro de otra región sobre una población que la rechaza, etcétera, etcétera. Y lo que ocurrió en el medio fue la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Y acá hubo incluso un acuerdo que se llamó Haavara entre el régimen nacionalsocialista de Adolf Hitler con sectores de la organización sionista, ¿no? Donde, bueno, se hizo un acuerdo para que población judía se fuera de Alemania, acá un poco le convenía a los dos, Hitler buscaba sacarse de encima de esa población del Tercer Reich, y por otro lado la organización sionista le interesaba poder llevar población y seguir colonizando la zona de Palestina. Colonizaciones que vamos a decir también fueron financiadas por la casa financiera Rothschild. Acá lo que fue el factor de Edmond de Rothschild fue importantísimo. De hecho, al día de hoy hay calles en Tel Aviv con su nombre, y, por ejemplo, grandes instituciones del Estado de Israel como la Knesset, el edificio donde funciona la Asamblea Legislativa, el edificio donde funciona la Corte Suprema, etcétera, etcétera, fueron donadas por la dinastía Rothschild, para que tengan una idea del poder de esta dinastía tricentenaria dentro de lo que es el Estado de Israel. Entonces dijimos,
Lo que ocurre en la Segunda Guerra Mundial con el pueblo judío dentro del contexto del nacionalsocialismo alemán le da la excusa perfecta, concluida la Segunda Guerra, para que las Naciones Unidas y Gran Bretaña funden el Estado de Israel. Y acá fue crucial también la influencia de Winston Churchill y de Joseph Stalin, que esto termina siendo rechazado por sectores religiosos ortodoxos judíos, ¿no? Al día de hoy, por ejemplo, existe el grupo de los Naturei Karta, del judaísmo ultraortodoxo, que rechaza al Estado de Israel y lo van a ver presente a este grupo judío en todas las manifestaciones palestinas en Estados Unidos y dentro del propio Israel, incluso destruyendo banderas israelíes. Esto es muy interesante de verlo y muy llamativo para alguien que desde Occidente lo mire y no lo comprende, ¿no? ¿Y por qué? Porque lo que históricamente se concebía desde el ala religiosa del judaísmo era que la diáspora judía, a partir de la destrucción del segundo templo de Jerusalén en el año 70, dijimos, a partir de una rebelión que se inicia en el 66 después de Cristo, Roma destruye el segundo templo, destruye Jerusalén. Lo que se entendió desde el sector religioso es que esto había sido castigo divino y que esa diáspora judía no podía revertirse si no era por la aparición del Mesías, por una intervención divina que mostrara al pueblo judío que lo había perdonado de sus pecados. Recién ahí iban a poder retornar a Jerusalén y iban a poder tener su tercer templo. Ahora, lejos de haber sido el Mesías quien revirtiera este castigo divino, quien son Winston Churchill y Joseph Stalin, con lo cual los sectores religiosos no estaban muy conformes, al contrario, lo veían como una afrenta hacia Dios, la creación del Estado de Israel. Por eso el sionismo de Theodor Herzl es un sionismo laico, es secular, no es religioso en un principio. Finalmente, dado el hecho consumado de la creación del Estado de Israel, los sectores religiosos fueron aceptando y se fueron trasladando a Israel, y solamente quedó un grupo muy reducido, que es este que estoy nombrando, de Natura y Carta, que es el que se sigue oponiendo en la actualidad. Esta es un poco la situación de cómo fue surgiendo el Estado de Israel, que como dijimos, fue montado arriba de una población ya existente, y esto es lo que determina enfrentamientos constantes. De 1948 hasta la actualidad no hay año que no haya habido enfrentamientos, muertes, masacres, bueno, incluso guerras. Justamente este nuevo conflicto se da a los 50 años de lo que fue la guerra de Yom Kippur de 1973. Correcto. Que también acá tiene explicaciones geopolíticas y financieras. No por casualidad, en 1973 se da al muy poco tiempo de que Estados Unidos desacopla su moneda, el dólar, del patrón oro, ¿sí? Y bueno, obviamente era una moneda que quedaba sin ningún tipo de sustento, sin ningún tipo de soporte. Lo que se pactó, esto lo hace Henry Kissinger, miembro de la logia masónica judía B'nai B'rith, además de caballero del Imperio Británico. Lo que pacta Ken Kissinger con Arabia Saudita fue justamente que el dólar tenga como soporte el comercio del petróleo. La casa de Saud y todo lo que es el poderío petrolero de Arabia Saudita, sabemos, maneja buena parte de lo que es el recurso energético principal en el mundo hasta el día de hoy. Y a partir de acá lo que se logra es que todo lo que es el comercio de petróleo en todo el mundo necesariamente deba ser comercializado por el billete del dólar. Esto es lo que le da sustento a una moneda que si no sería ultrainflacionaria en Estados Unidos, porque la forma en la que emite y cubre sus déficits fiscales Estados Unidos sería imposible de sostener si no fuera porque todo el mundo está obligado a comercializar en dólares. Esto fue lo que desafió en su momento Saddam Hussein y por eso terminó destruido Irak. Y esto es lo que también desafió Libia en su momento con Muammar Gaddafi, y por eso terminó destruida Libia. Ahora, acá Increíble. también se entronca esto con lo que dijimos antes, ¿no? Esto se lo puede perfectamente denominar como el 11S de Israel. Correcto. Así lo ha denominado Netanyahu, así como tú lo estás Claro, diciendo. claro, Pero, bueno, no por nada lo dicen así, porque saben todo lo que viene después. O sea, ¿qué es lo que ocurrió con el 11S en Estados Unidos? Sabemos, y esto lo analizó en un primer momento Thierry Meyssan, que bueno, siempre publicamos sus columnas en Contrainfo, ¿no? Este periodista francés,
que lo que dice, bueno, el atentado de las Torres Gemelas se lo dejó hacer, o sea, si no hubo incluso una colaboración activa con una demolición controlada de los edificios, el famoso Torre 7 que nadie podría explicar, si la explicación oficial es que las Torres Gemelas se cayeron a través del impacto de los aviones, bueno, explíquenme cómo se cayó la Torre 7, ¿no? Que estaba ahí al lado. Correcto. Obviamente hubo una demolición controlada de eso, hubo complicidad de los aparatos de inteligencia tanto de Estados Unidos como del propio Mossad. Luego se filtraron imágenes de agentes del Mossad festejando ese ataque Claro, a las Torres Fausto, Gemelas. lo que llamaban el Sí, tercer edificio, ¿no? Que claro, muchos bomberos del momento se sintieron como confundidos al ingresar al sótano de ese tercer edificio del que casi nadie habla y encontraron las columnas con recubiertas con con explosivos, ¿no? Y decían, bueno, ¿y esto qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué sucedió esto? Y bueno, es que la forma en la que terminan cortadas esas vigas de acero, bueno, podría haber sido por un material que se llama termita, ¿no? Que eleva la temperatura para poder hacer ese tipo de cortes, etcétera, etcétera, que se lo usa en ese tipo de demoliciones controladas. Y de hecho, el camarógrafo oficial del incidente de las Torres Gemelas termina exiliado de Estados Unidos, refugiado en Argentina, ¿no? Porque fue perseguido y buscaban, lo acusaron de la muerte de una persona y buscaban meterlo preso de por vida en Estados Unidos, silenciarlo para siempre. Lo que se conoció es que lo que había visto justamente estos restos que eran incompatibles con la teoría oficial. Ahora, ¿qué es lo que pasó después del 11 de septiembre? Bueno, la destrucción de buena parte del Medio Oriente, ¿no? La destrucción de, bueno, al principio con Afganistán, pero después con Irak, después con Libia, después avanzan con Siria. Y esta destrucción es muy conveniente a la geopolítica sionista, a la geopolítica de Israel. Acá lo que hay que considerar es que hay fuertes sectores en Israel que lo que buscan es lo que llaman el proyecto Gran Israel, ¿sí? Que es el proyecto bíblico. Esto aparece en el Génesis, donde la figura de Yahvé aparece diciéndole a Abraham que la tierra prometida va a estar emplazada entre el río Nilo, estamos hablando de Egipto, y el río Éufrates, que actualmente sería buena parte de Irak, Irak, ¿no? Entonces, claro, todo este sector no es solamente la pretensión de Israel expansionista, es justamente lograr controlar hasta parte de Egipto, hasta el río Nilo, que eso incluiría también el canal de Suez, que es estratégico geopolíticamente porque por allí pasa buena parte del comercio de petróleo del mundo, y hacia el este, hacia lo que es el Éufrates, con lo cual Siria, Irak, Líbano, Jordania y Egipto deberían ser destruidos y a partir de ahí, frente a una situación de caos insostenible, poder expandir sus fronteras a Israel y conformar este proyecto del Gran Israel, ¿no? Y ahí pero sí controlar el petróleo del Medio Oriente. muy interesante, Fausto. Lo que estamos explicando, lo que estamos escuchando, tal vez es la mejor explicación que yo he escuchado en los últimos días o que no he escuchado nunca. Hasta hoy le estoy oyendo de lo que ocurrió, de lo que está ocurriendo en el Medio Oriente y cuál es la génesis de todo esto. Entiendo muchas cosas, Fausto. Por ejemplo, varios cabalistas, no voy a mencionar nombres, se han referido a Suramérica como la Nueva Jerusalén. Ya lo entiendo, lo que nos dijiste de la Patagonia. Eh, Otra cosa que quería apuntar, algunos nos llaman de conspiranoicos y nos dicen, no, es que ustedes lo que se están es inventando teorías de conspiración. Quiero que hagan un ejercicio, hablamos del tema del ataque de las Torres Gemelas, que yo estoy más que convencido que fue un ataque de falsa bandera. Y luego del ataque hubo un juicio hacia el arquitecto de esas grandes torres, el señor Minoru Yamasaki. El gobierno lo estaba culpando porque le estaba diciendo que la estructura fue muy débil y que por ese impacto de los aviones se vino abajo. El señor Minoru se defendió de una manera magistral y explicó que era casi imposible que los aviones hubiesen logrado derribar esas torres. Ahora quiero que ustedes ingresen a Google y busquen a Minoru Yamasaki. No van a encontrar nada, no hay información, lo desaparecieron. O sea, si uno quiere buscar información del arquitecto que hizo esa gran obra como fueron las Torres Gemelas, no la van a encontrar, solo algunas en menciones. ¿No les parece raro? Esto no es conspiración, es que nos están ocultando gran parte de la verdad. Y ahora Fausto nos habla de ese proyecto del Gran Israel.
que es un proyecto que se ha venido trabajando y que es lo que quieren hacer es la expansión del territorio del actual Estado de Israel. Y, y yo no quiero ser pretencioso, Fausto, pero lo que ocurrió hace unos días en Israel es sumamente extraño. Cómo 5.000 cohetes vulneran uno de los pedazos de tierra más custodiados del mundo con inteligencia. El Mossad es tal vez el servicio de inteligencia más riguroso o uno de los más importantes del planeta. ¿Y cómo pueden burlar tanta seguridad para hacer un ataque y una carnicería tan espantosa? ¿Ellos sabían? ¿Acaso ellos sabían y se hicieron los de la vista gorda? Bueno, por eso, a ver, innumerables analistas lo que plantean, y en esto son coincidentes, es muy difícil de creer que un servicio de inteligencia de primer nivel en el mundo, como es el Mossad, que no solamente tiene infiltradas todo este tipo de grupos dentro de Israel, afuera de Israel, en Palestina, en las zonas aledañas, en las zonas del Medio Oriente. El Mossad tiene una presencia fuerte en todo el mundo. Y te puedo asegurar que si ahora estamos hablando, y esto está saliendo por RCN Radio en Colombia, en todas las repetidoras que mencionaste, te puedo asegurar que en este momento tenemos gente del Mossad escuchándonos, tomando nota de lo que estamos diciendo. Un saludo para ellos. Les mandamos un saludo, ¿no? Dice, bueno, a ver, ¿quién es el entrevistado? ¿Quién es el entrevistador? ¿Qué es este programa? ¿Qué grado de peligrosidad tienen esto que están diciendo acá? Etcétera, etcétera, etcétera. Esto es así también en Argentina, es así en todas partes. Y por supuesto que hoy en día, con la sofisticación que hay en todo lo que tiene que ver con infiltración digital, en equipos tecnológicos, más la infiltración, porque me van a decir, bueno, no se usaban equipos tecnológicos y se recurrían a técnicas muy anteriores, donde no se recurre a la tecnología para transmitir un mensaje. Bueno, sí, pero estamos hablando de alrededor de 1.000 milicianos que ingresan a Israel. A esos milicianos hay que entrenarlos dentro de esta planificación que se organiza con meses de antelación. Hay que ejercitar y entrenar las distintas operaciones que confluyeron. Eh, Ahora, para eso no son solamente necesarios 1.000 personas, son necesarias al menos el doble para toda la logística que necesita. Estamos hablando entonces de miles de personas involucradas. No hubo un solo infiltrado que pasara la información uno de los principales servicios de inteligencia del mundo, como es el Mossad, que además trabaja en colaboración con la CIA, con el MI6 británico, etcétera, etcétera. Nadie se enteró. Y sale la inteligencia egipcia que no existe, que es la inteligencia egipcia, como si dijéramos la inteligencia de la Argentina, de Colombia, de Perú, de Ecuador, etcétera, etcétera, no existe en comparación con el Mossad o con la CIA. Y sale la inteligencia egipcia a decir, nosotros les avisamos, nosotros sabíamos y les avisamos a Netanyahu y no nos dieron bolilla, no nos dieron importancia, no dieron relevancia a nuestras palabras. Bueno, entonces acá evidentemente hay algo más, ¿no? Evidentemente era funcional a los planes de Netanyahu que dejar ocurrir esto. Esto no le quita mérito a lo que es el entrenamiento y la capacidad ofensiva de este grupo como Hamas, que evidentemente lograron hacer un daño enorme a Israel. Pero por otro lado, Netanyahu, con cada uno de estos ataques a lo largo de los últimos 20 años, terminó fortaleciendo y logró avanzar con más y más destrucción de la Franja de Gaza, que siempre en este tipo de ataques que hace Israel contra la Franja de Gaza, como el que ocurrió, por ejemplo, en 2014, el 70% de las muertes son civiles. Alrededor de las tres cuartas partes de las personas que mueren son ancianos, mujeres y niños. Al día de que estamos grabando esta entrevista ya hay más de 500 niños muertos en Palestina, que no son entrevistados sus padres en ningún canal del mundo, como sí son entrevistados permanentemente en todos los canales de televisión, en todas las radios, en todos los medios de comunicación del otro lado, ¿no? Entonces, creo que como bien dijiste al comienzo en tu introducción, acá hay que repudiar la muerte de civiles de todos lados. Cualquier muerte civil es espantosa, porque aún en una guerra, que puede ser justificada o no, aún en una guerra, sea una guerra de liberación de los palestinos contra Israel, o sea una guerra ofensiva, como en el caso de Israel, o de retaliación, hay normas, hay reglas. Hay reglas éticas a seguir que han sido establecidas, está la famosa Convención de Ginebra, etcétera, etcétera. Por eso existen lo que llaman crímenes de guerra. Y Netanyahu se ha cansado de cometer crímenes de guerra a lo largo de sus 20 años de gobierno, 17 en total porque ha tenido sus idas y vueltas, ¿no?
Pero en principio cuesta mucho creer que no hayan sabido. Yo no estoy diciendo en este caso que hayan estado complotados y que el Mossad haya organizado esto a través del Hamas. Yo lo que sí creo, por lo menos hasta lo que se sabe en el momento, lo han dejado hacer, ¿sí? Que tenían información y que en lugar de abortarlo a tiempo, bueno, dejamos pasar. Ojo, también lo que puede pasar es que se les haya ido un poco de la mano, pero por eso yo creo que hay que dejar pasar un poco el tiempo para poder ver en las consecuencias, en los hechos concretos, qué es lo que termina ocurriendo. Lo que ha prometido Israel hasta acá es la destrucción completa de Gaza. Prácticamente han dicho, bueno, váyanse todos los que se tengan que ir, no vamos a destruir completamente la franja de Gaza. Si eso ocurre, bueno, es muy probable que la situación escale, que ingrese el Hezbollah libanés, que otros países de Medio Oriente también intercedan, y bueno, acá estaríamos hablando de la escalada, ¿no? Esto muchos analistas también advierten, ¿no? ¿Qué es lo que puede ocurrir con una escalada de esta naturaleza, donde ya también se introduzca Siria, Egipto, Líbano y finalmente Irán? Bueno, sabemos que Israel tiene armas nucleares, de Irán se supone que también está desarrollándolas, entonces, sumado a un ingrediente nuevo que muchas de las armas que ha utilizado Hamas se dice que son armas que habían sido enviadas por Estados Unidos y Europa a Ucrania. Con lo Ujú. cual, incluso desconocemos las armas que pueden estar en juego, porque mucho del material que Estados Unidos envió a Ucrania, con el aporte de los trabajadores norteamericanos con sus impuestos, fue a parar a armas que terminan, en este caso, en las manos de Hamas. Así que fíjense lo complejo que es todo este entramado, y que además ocurre en un momento en el que Netanyahu estaba planteando una reforma judicial muy resistida dentro del propio Israel y por buena parte del arco internacional. Acá también hay que entender que el sionismo no es un bloque homogéneo, también tienen internas. Esta reforma que pretendía hacer Netanyahu, que permitía a la Knesset, o sea, a la Asamblea Legislativa, que actualmente él domina en alianza con otros partidos, pudiera rechazar los fallos de la Corte Suprema, con una mayoría simple, o sea, con más del 50%, rechazar cualquier fallo de la Corte Suprema, con lo cual el Poder Judicial, que era un posible límite que tendría Netanyahu, pasa a ser una esfera de segundo orden. Y se instaura directamente un sistema bastante dictatorial de su parte. Esto era muy resistido por buena parte de la población israelí. Bueno, este es el momento y el contexto en el que surge este acontecimiento, ¿no? O sea, de un modo le vino también de anillo al dedo. Todo el arco político, incluso internacional, venía quejándose de esta avanzada de Netanyahu. Acá siempre hay que tener en cuenta que los sectores políticos responden a sectores de poder real que suelen quedar en las sombras, ¿no? Y lo que estos sectores de poder real lo que menos quieren es que haya sectores políticos que vayan cobrando poder propio y que que se transformen en autócratas, porque empiezan en algún punto a dejar de utilizarlos como títeres y a partir de ahí intentan correrlos, porque lo que ellos necesitan son gerentes, no presidentes. Y en este caso, Netanyahu empezó a construir algo distinto en alianza también con Donald Trump, esto hay que decirlo, acá hay un sector. Fíjense que mientras el sector más globalista, aliado a Naciones Unidas, que tenía otro plan en principio para Jerusalén. Fíjense que Jerusalén es una ciudad clave, y ahora vamos a explicar por qué en estos minutos que nos... Si hemos dicho en otros programas que el intento de Naciones Unidas, que se gesta luego de la Segunda Guerra Mundial, luego de la Primera Guerra Mundial aparece la Sociedad de Naciones, luego de la Segunda Guerra Mundial aparece las Naciones Unidas, es un protogobierno mundial, ¿sí? Porque en la actualidad, si uno analiza, en el mundo ya está funcionando un gobierno mundial de facto, que interviene en todos nuestros países. Hoy en día la economía de nuestros países está determinada por el Banco Mundial, por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Interamericano de Desarrollo, etcétera, 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 por las grandes finanzas globales, por los fondos financieros como BlackRock, Vanguard, etcétera. En los sistemas de salud, nuestros ministerios de salud en nuestros países están intervenidos por la Organización Mundial de la Salud. Los sistemas educativos están intervenidos por la UNESCO y sus proyectos educativos. Digo, acá lo que Naciones Unidas está conformando un gobierno mundial, que lo que falta, el próximo paso es que sea un gobierno mundial no de facto, sino de iure, o sea, que pueda finalmente institucionalizarse como tal. Para esto lo que siempre se dijo se requiere en el medio una tercera guerra mundial.
Bueno, habrá que ver qué es lo que ocurre con todo este tipo de acontecimientos. Si esto efectivamente termina escalando, lo que se va a empezar a reclamar es necesitamos para asegurar la paz en el mundo una instancia que tenga autoridad política mundial que pueda ordenar a todos los países. Eso va a ser el gobierno mundial, que para muchos de estos proyectos globales la intención es que tenga su sede en Jerusalén. Por eso Jerusalén en la resolución 181.2 de 1948 de Naciones Unidas iba a ser una ciudad internacionalizada, ¿sí? Bajo el dominio y la administración de Naciones Unidas. Iba a haber un Estado de Israel, un Estado de Palestina y una ciudad internacional que iba a ser Jerusalén. Israel pasa por encima de esto y termina tomando el control militar de Jerusalén hasta la actualidad. Esto, bueno, cada vez más, ¿no? Toma incluso el control de Jerusalén este. Y esto es lo que no termina de cerrar. Por eso hay muchas resoluciones de Naciones Unidas contra el Estado de Israel, ¿sí? Que lo ven como una especie de nacionalismo sionista que se aparta en parte de estos planes del sionismo globalizado financiero. Y acá hay una disputa interna, que veremos en el tiempo quién es el que termina triunfando. Por supuesto, además, unos se usan a otros, porque por ejemplo ahora con esto que aconteció, lo primero que hace Netanyahu es llamarlo a Biden por teléfono y decirle, ustedes me tienen que ayudar, ustedes tienen que venir acá a colaborar porque vamos a ingresar a Gaza. Y Biden no le queda otra, por supuesto, que decir, claro que sí, vamos a hacerlo, y envían al portaaviones Gerald Ford, que ya está cerca de las costas, ¿no? De la zona del Mediterráneo cercana a la zona de conflicto. Entonces, acá también se usan mutuamente ambos proyectos, ¿sí? Esto hay que considerarlo. Tienen sus internas, pero también tienen proyectos que van, en largo plazo terminan yendo más allá. Por ejemplo, Donald Trump traslada la embajada de Estados Unidos a Jerusalén, la saca de Tel Aviv, y nuevamente, ¿por qué no se permitía que las embajadas estuvieran en Jerusalén y sí en Tel Aviv? Porque la capital tenía que ser Tel Aviv del Estado de Israel. Para el plan de Naciones Unidas, Jerusalén, dijimos, era una ciudad internacional, entonces no podía al mismo tiempo tener las embajadas como si fuera una capital de Israel. Bueno, esto lo pasa por encima Donald Trump en alianza con Netanyahu. Lo mismo ocurre con lo que son las colonizaciones a la fuerza que hacen los colonos judíos en zonas de Cisjordania, etcétera, etcétera, que son financiados por la banca Goldman Sachs, por ejemplo. Entonces, fíjense cómo hay sectores dentro del mismo poder financiero que también disputan proyectos globales. Y ahora Biden, cuando llega al poder, Biden más aliado al sector globalista, lo que es la Agenda 2030, etcétera, etcétera, no revierte esta decisión de Trump, no vuelve a llevar la embajada a Tel Aviv, la deja en Jerusalén. O sea, acá en el fondo termina habiendo un connubio entre estos dos proyectos, el proyecto globalista, donde aparecen Biden, George Soros, que Soros financia muchas de las ONG de derechos humanos que critican a Netanyahu, por ejemplo. Estas son para que vean las internas que hay. Y por otro lado, estamos hablando de Netanyahu aliado a Trump y aliado a los sectores, por ejemplo, lo que fue Bolsonaro en Brasil, el proyecto de Milei en Argentina, Vox en España, etcétera, etcétera. Son dos proyectos globales enfrentados, pero que más arriba terminan en muchos casos dándose la mano y terminan avanzando hacia lo que dentro vos mencionaste el cabalismo. Para el cabalismo, para los sectores cabalistas, acá por ejemplo Al-Jabad Lubavitch tiene infinito poder, tanto con lo que ha sido el gobierno de Donald Trump, con lo que es incluso el gobierno de Putin en Rusia, con lo que ha sido los gobiernos de Netanyahu, que es un cabalismo hasídico, el de Jabal Lubavitch. Lo que ellos proponen es que el Mosías, ¿no? El Mesías, va a gobernar el mundo desde Jerusalén. Y va a reconstituir el tercer templo. Recordemos que sobre el templo histórico de Jerusalén lo que están son las esplanadas, la esplanada de las mezquitas, bueno, la cúpula de la roca y la mezquita de Al-Aqsa. Esta operación de Hamas se llama Inundación de Al-Aqsa, que es el tercer lugar en importancia del Islam mundial, después de la Meca y después de Medina, donde, bueno, habría ascendido a los cielos Mahoma, nada menos, etcétera, etcétera. Bueno, y acá lo que está en disputa es si Israel va a destruir estas mezquitas, entraría en un enfrentamiento directo contra todo el mundo islámico, y acá sí estaríamos hablando de una tercera guerra mundial con total seguridad, ¿no? Y el proyecto de ellos es reconstruir el tercer templo de Jerusalén, que es el proyecto de la masonería mundial. Si uno ingresa a la logia principal en Londres, de la Logia Unida de Gran Bretaña, lo que aparece en su cúpula es lo que se llama la profecía de Natán. La profecía de Natán, lo que dice, esto aparece en el libro 1 de Crónicas, en el capítulo 17,
Dice, fijaré un lugar a mi pueblo de Israel y lo plantaré allí para que no se mueva nunca más. Él me edificará una casa, o sea, el templo, y yo afirmaré su trono para siempre. Esto es lo que plantea la masonería mundial, que lo pueden ver escrito en la cúpula de la masonería en la Gran Logia de Gran Bretaña, y este es el proyecto que tiene el sionismo mundial. Para esto, bueno, hay que atravesar todo este tipo de etapas hasta concretar un gobierno mundial, luego una gran conflagración bélica. Habrá que ver cómo terminan decantando los acontecimientos. Hay que decir que estamos filmando, estamos grabando esta entrevista en un momento donde tenemos acontecimientos en pleno desarrollo, ¿no? Con lo cual es muy difícil hacer este tipo de análisis, pero seguramente muchos de los que vean esto en tu canal de YouTube, en video de acá 1 año, 2 años, 3 años, podrán comprobar o no si efectivamente estos planes lograron avanzar o no. Pero los planes están, no tengan absolutamente ninguna duda. Increíble, muy claro y guardo profundo un silencio respetuoso porque es que Fausto nos has dado una claridad inmensa esta noche y te agradezco mucho. Lo que lo que podemos entender y quiero es a todos los que nos escuchan, a los que nos ven en el canal Pandemia Misterio Diego Reyes, es entender que hay un poder muy grande, muy fuerte que opera bajo las sombras y que moldea el mundo como si fuera una bola de plastilina a su antojo. Y nosotros, como en un tablero de ajedrez, no somos ni el rey, ni la reina, ni el alfil, sino somos simples peones que mueven y que si necesitan eliminarnos, lo hacen. Aquí no estamos de acuerdo, no estamos justificando ni a Israel, ni a Palestina, ni estamos siendo pro Hamas, ni pro Israel, no. Estamos analizando los hechos como están ocurriendo. ¿Y quiénes están muriendo en este momento en Palestina, por ejemplo? Familias, ancianos, niños, lo mismo que ocurrió en Israel con el ataque de Hamas. Murieron familias, pequeños, de una manera horrible, sí, pero la gente como usted o como yo somos los que siempre vamos a estar como carne de cañón. Y esto es lo que duele, ¿no? Nosotros somos simplemente veletas ahí y por eso hay que intentar ser conscientes un poco de lo que ocurre en el mundo para dejar de ser simples veletas, sino tener un criterio bien formado sobre, sobre estos hechos. Mm, Fausto Frank, se nos acaba el tiempo, pero para mí de verdad ha sido clarificador, ha sido maravillosa esta conversación y yo sé que para muchos miles de oyentes también lo será porque nos abre conciencia y nos da herramientas para seguir ahondando sobre este tema y no dejar que nos metan los dedos en la boca. Fausto, mil gracias, de verdad, infinitamente agradecido y espero que podamos seguir conversando aquí en esta pandemia misterio. Muchísimas gracias a vos, Diego, y un saludo enorme a toda la audiencia en Colombia de RCN Radio. Claro que sí. Y antes de terminar, recuerden, nos buscan en el canal Pandemia Misterio Diego Reyes y en la descripción de nuestro canal hay un link por si usted quiere hacernos un aporte y apoyar nuestro trabajo. Un link de una campaña que se llama Baki. Baki. En la descripción del videito está el enlace y es muy sencillo. Muchas gracias. Un abrazo, Fausto. Nuevamente muy Bueno, agradecido. un abrazo enorme. Bueno, y si me permitís, todo esto que hemos estado hablando lo estamos analizando todos los días a diario en nuestro sitio web contrainfo.com, contra con K, pueden ingresar allí y ver todos los análisis. Así que bueno, nada, simplemente quería nuevamente agradecer este encuentro. Un abrazo, Fausto. Muchas gracias.